Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de los futuros. ¿Qué son los futuros? Nociones básicas. En este audio podcast lo que queremos es explicar este apasionante mundo muy relacionado con la bolsa y qué diferencias existen sobre todo con las acciones. Así es que vamos a hablar muy por encima de qué son los futuros. Vamos a ello. Bien, digamos que una de las definiciones podría ser que los productos derivados, que es en lo que se enmarca los futuros, son instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución de los precios de otros activos denominados también activos subyacentes. Los subyacentes utilizados pueden ser muy variados: acciones, cestas de acciones, valores de renta fija, divisas, tipos de interés, índices bursátiles, materias primas e incluso productos más sofisticados, por ejemplo la inflación o los riesgos de crédito. Pero bien, en las operaciones habituales de contado, como por ejemplo cuando vamos al supermercado, el intercambio del producto por su precio se realiza en ese momento, en el momento del acuerdo. Sin embargo, un derivado, un futuro, es un pacto cuyo término se fija hoy, y aquí está la diferencia, pero la transacción se hace en una fecha futura. Esta idea de acordar una compraventa que se materializa al cabo de un cierto tiempo tiene tanta antigüedad como el comercio mismo. De hecho, por ejemplo, en los mercados financieros holandeses del siglo XVII ya se negociaban contratos derivados cuyo activo eran los bulbos de los tulipanes. También, por ejemplo, en Japón se desarrollaban los primeros mercados organizados en los que se concertaban contratos que llevaban la entrega futura de arroz. El hecho, por ejemplo, de poder conocer cuál sería el precio a cobrar o pagar por una cosecha reportaba tanto al productor como al comprador afrontar lógicamente el futuro, nunca mejor dicho, con mayor tranquilidad. Por lo tanto, en estos dos ejemplos que ponemos, tanto los bulbos como el arroz, como por ejemplo los bulbos, tulipanes de los tulipanes y el arroz, son activos subyacentes. Pero incluso no es precisamente hasta el siglo XIX cuando nace en Chicago el primer mercado de derivados moderno en el que hoy en día se negocian contratos cuyos activos, por ejemplo, son el trigo y el maíz. Luego, posteriormente, se ampliaron a otros subyacentes y se crearon en otros países mercados organizados sobre mercancías. En el año 1973, también en Chicago, que digamos es la cuna de los futuros, se creó el primer contrato que permitía asegurar un tipo de cambio para una fecha futura. Es ahí, en ese año, cuando nace el derivado financiero, como se le conoce hoy en día. De hecho, los que nos conocen, la escuela de inversión.com, saben que operamos diariamente en el mercado de Chicago, que es el mercado más potente en el mini S&P 500. Seguimos hablando un poquito de los futuros. Un futuro, volvemos a definirlo, es un contrato, por tanto, a plazo negociado en un mercado organizado por el que las partes acuerdan la compra-venta de una cantidad concreta de un valor, por tanto, un activo subyacente, en una fecha futura predeterminada, que lo podríamos denominar fecha de liquidación, a un precio convenido de antemano, que es el precio del futuro. Es decir, estamos hablando de contratos a plazo cuyo objeto son instrumentos de naturaleza financiera, valores, índices, préstamos o depósitos, o incluso también commodities, que tienen que ver con lo que son mercancías como productos agrícolas, materias primas, etcétera. Por lo tanto, quizás es un poco complejo de explicar, pero lo que sí es cierto es que es importante saber la teoría de lo que es un futuro, aunque bueno, básicamente creo que queda bastante claro. Muchas veces uno empieza a operar en futuros y no tiene toda esta información delante. Las características lógicamente operativas que definen e identifican a los futuros podríamos denominar las siguientes, ¿no? Una de ellas sería que las condiciones de los contratos, como decíamos, están estandarizadas por lo que se refiere a su importe nominal, objeto y fecha de vencimiento. Uno no puede cambiarlas, lógicamente. Se negocian, como decíamos, en mercados organizados. Por tanto, pueden ser comprados o vendidos en cualquier momento. Esto es lo que hace atractivo este producto. En cualquier momento de la sesión de negociación, sin necesidad de esperar a la fecha de vencimiento. Uno no tiene por qué esperar a que venza. Uno rápidamente, si ha vendido, puede comprar, y si ha comprado, puede vender. Por lo tanto, tanto para comprar como para vender futuros, los que intervienen han de aportar una mínima garantía, una garantía al mercado, es decir, un importe determinado en función de las posiciones que uno tenga abierta, si tiene muchas o pocas, como señal de que va a cumplir ese compromiso, de forma que evite el riesgo de contrapartida.
Por lo tanto, el que invierta en futuros debe tener en cuenta que es posible realizar la venta de un futuro sin haberlo comprado antes. Esto es algo muy poderoso también, ya que lo que se vende es la posición en el contrato por la cual el vendedor asume una obligación. Esto es lo que en el mercado se llama abrir posiciones largas o cortas, ¿no? Ponerse largo o ponerse corto. Bien, por ejemplo, si las expectativas son bajistas, podríamos hablar, ¿no? Lo que sería venta de un contrato de futuros, si se cree que el precio de las acciones, las que sean, o el precio del mini S&P 500 de este índice, creemos que va a caer de hoy a 3 meses, lo que vamos a hacer es vender ese contrato de futuros con vencimiento dentro de 3 meses, ¿no? Aunque, repito, nosotros operamos en el mercado intradía, con lo cual salimos y entramos varias veces a lo largo de una misma tarde, no dejamos operaciones abiertas, ¿no? Por lo tanto, minimizamos el riesgo. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta, bueno, pero futuros, en España, ¿qué tipo de contratos de futuros hay, no? En España, bueno, nosotros no somos expertos en ello porque huimos del mercado español, pero existen por ejemplo, sobre mercaderías, lo que es el aceite de oliva, sobre activos financieros, sobre el futuro, sobre el IBEX 35, el mini IBEX 35, bono a 10 años y acciones, ¿no? En general. Pero bien, nosotros, como decíamos, lo que realmente invertimos es en el mercado mini, en el mercado electrónico, a través del mini S&P 500, y lógicamente es un índice negociado todo de forma electrónica. Lo único que hay que tener es una ADSL, tener una conexión de alta velocidad, una conexión clásica ADSL, y ya con eso uno puede empezar a operar, ¿no? Estos contratos lógicamente van a permitir al pequeño inversor operar en una cesta de valores mediante un único contrato, como decíamos, apalancado, interesante y fácil de ejecutar. Por ejemplo, los contratos, como decíamos, mini sobre un índice tienen como activo subyacente un índice de valores, como por ejemplo el DOW, DOW o el SP, y estos índices engloban un grupo de valores. Por ejemplo, el DOW o el DOW, como se quiera denominar, está compuesto por los 30 principales valores de Estados Unidos, ¿no? Y el SP estaríamos hablando de que está compuesto por los 500 valores principales en Estados Unidos. Lógicamente, con estos valores lo que va a hacer usted es podría negociar acciones, pero sin embargo con los futuros, a la hora de operar en futuros, lo que usted está haciendo es negociar contratos, 1, 2, 3, los contratos que sean. Por lo tanto, bueno, ocurre, ¿no?, que muchos inversores hacen un lío con todos estos conceptos, pero hay que recordar que es fácil aprenderlo, fácil, aunque lo que es el conocimiento de cómo funciona, cómo se compra y cómo se vende, lo importante luego es lo que viene detrás, el tener un sistema ganador, ¿no?, un sistema de trading que te haga ganar más veces. Y lógicamente lo que usted va a negociar es a partir de ese movimiento del precio, ¿no? También es importante saber que aunque no tenga formación alguna, es verdad que las probabilidades de éxito van a ser de un 50%, es decir, si usted elige comprar o vender. Por lo tanto, una de las dos cosas es lo que va a hacer el mercado, subir o bajar. Por lo tanto, sí es cierto que tiene un 50% de probabilidades, y de lo que se trata, la gran pregunta es, ¿puedo aumentar ese porcentaje a mi favor? Y la respuesta es que sí. De hecho, nosotros podemos ayudarle a que ese porcentaje sea mayor, ¿no? Todo esto con mucha paciencia, con mucha constancia, lógicamente teniendo esa formación y luego pues manejando una serie de cualidades importantes en todo trader, en toda persona que quiera operar, porque de hecho las rentabilidades son impresionantes. Bien, esperamos que con estas ideas, con estos comentarios de lo que son los futuros, que por cierto en mi caso yo no lo conocía tanto, yo lo que sí sabía era que es un sistema muy enriquecedor a nivel personal, a nivel incluso de educación, a nivel de toma de decisiones, y sí me enganchó, sí me apasionó el mundo de los futuros por ese motivo, ¿no?, porque veía que era algo tremendamente líquido, que cualquier persona podía optar a ello, y que lo que hacía falta era tener un sistema que te hiciese ganar muchas más veces que perder, ¿no? Y la verdad que eso me ha atraído muchísimo. Muy bien, esperamos haberle aportado que esta información sea de suficiente valor. Le recordamos nuestra página, que es www.laescueladeinversión.com, y si desea conocer de alguna manera más información sobre nuestro sistema de trading, puede visitar la página web spain.tradesinternational.com. Repito, spain.tradesinternational.com. Que pase un buen día.